¿Qué hacemos cuando el odio nos invade? ¿Hasta dónde permitimos que nuestras emociones controlen nuestras decisiones? Esta es la anécdota de Patricia, una joven que a sus 17 años vivió un evento que cambió su vida para siempre, tras descubrirse traicionada. ¿Ustedes creen que la brujería sea el mejor camino para actuar con las personas que nos dañan? Querida comunidad, los invito a ponerse cómodos y a que se olviden un poco del estrés, del día a día que nos aqueja. Esto es Inframundo. Aquí comenzamos. La historia de terror que estás por escuchar está dirigida a un público adulto y maduro. Se recomienda discreción. Sin más, comenzamos. Mi nombre es Patricia. Juro por mi vida que lo que cuento a continuación es la verdad. Cuando tenía 17 años, pertenecía a un grupo juvenil de la iglesia de mi colonia. Era el año de 1977. A esa edad y en esa época todas las chicas éramos muy inocentes. Mi mejor amiga llamada Sara también asistía a ese grupo, donde cada viernes que nos reuníamos teníamos dinámicas y pláticas muy entretenidas, pero sobre todo de buenas costumbres. Cuando terminaba la reunión, siempre regresábamos a la casa juntas. Nos teníamos tanta confianza que le contaba mis cosas a Sara y ella a mí. En algunas ocasiones le platiqué de las pequeñas diferencias que tenían mis papás, que a veces él se dormía en el sofá de la sala y que eso me hacía sufrir. Además que me sobreprotegían. Todavía no me permitían tener novio. Lo harían hasta que fuera mayor de edad. Muchas veces se había quedado a dormir en mi casa. Por eso la conocían bien mis papás. Antes de dormir, hablábamos de los muchachos que nos gustaban, de nuestros problemas, sueños, cosas así, apropiadas para nuestra edad. Así fue por meses, hasta que una tarde las cosas cambiaron. Me confesó que había un hombre que la volvía loca, aunque no estaba acostumbrada a escucharla hablar así. Le pedí que me contara quién era, pero no me quiso revelar su nombre. Solo se atrevió a decirme que no era un compañero de la escuela, ni de la iglesia. Era una persona mayor, pero además que era un hombre prohibido. Eso era lo más emocionante de todo. Le pedí que me dijera en dónde lo veía, pero ya no me quiso dar más detalles. Solamente me dijo que ese hombre le había despertado sus deseos carnales. Me asusté un poco por lo que escuché, porque solamente teníamos 17 años. A partir de ese día, se volvió más distante. Las pocas veces que platicábamos, solo me hablaba de la intimidad, de lo placentero que podría ser. Lo hacía de una manera tan explícita que al principio me incomodaba. Esporádicamente me iba contando de su relación con ese hombre. Me confesó que lo deseaba tanto que se asustaba de sus propios pensamientos. Me hablaba tanto de esas cosas que me empecé a interesar en él. Cada día le pedía que me contara más, aunque fuera un poco. Una tarde que nos encontramos al salir de la prepa, me contó algunas cosas en verdad muy atrevidas. Me dijo mientras me hacía unas caras raras que no se me olvidan. Le pregunté si su novio era casado, a lo que me respondió que sí, pero que su esposa era tan tonta que no era capaz siquiera de imaginarlo. Además era una mojigata que no sabía cómo complacer a su hombre, pero que ella se encargaría de eso. Luego la llenó de insultos y se burló de ella. Fue tanto así que sentí pena por esa señora. Al día siguiente yo la busqué para que me siguiera contando,
me dijo que la noche anterior se había subido a su auto, y ahí, entre la obscuridad de un parquecito, le había tocado el cuerpo y besado lo indecible. Para que se acordara todo el tiempo de ella, le había regalado su sostén. Escuchar todo aquello me ponía cada vez más inquieta. Por todo lo que me contaba yo, iba teniendo muchas sensaciones nuevas que no podía explicar lo que eran. Llegué a tener una inquietud muy fuerte por conocer a ese hombre misterioso. Quizá en un futuro me podría conseguir uno igual, que me hiciera todas esas cosas tan atrevidas. Una tarde que nos dimos un tiempo para platicar, me dijo Sara que el próximo día, viernes, no iría a la reunión de jóvenes, porque esa noche le entregaría todo a su amante. Lo harían en un hotel que a ella siempre le había gustado. No puedo negar que me escandalicé. Le dije que tuviera mucho cuidado porque se podría embarazar. Pero además, si se llegaran a enterar en su casa, la pasaría muy mal. Pero al parecer eso a Sara no le importaba. Era más su emoción de tener su primera experiencia que el miedo a sus papás. Traté de convencerla de que no lo hiciera, pero sin conseguirlo. La verdad era que sentí un poco de envidia de lo que Sara iba a vivir con aquel hombre maravilloso, mientras yo me tenía que esperar a ser mayor de edad para experimentarlo. El sábado, al día siguiente de que tuvo su encuentro, me buscó para contarme con lujo de detalles lo que era entregarse a un hombre. Me contó desde que cayeron sus prendas, de las sensaciones que despertó en ella, de la necesidad que sentía de ser amada. Me dijo que sus besos la quemaban. Sus caricias eran tan candentes que la hacían derretirse de pasión. Tener encima de ella a ese hombre perfecto lo era todo en el mundo. Sin querer, Sara iba despertando en mí el deseo por esa persona. Aún sin haberlo visto, ya tenía la intención de conocerlo, aunque fuera de lejos. De hecho, comencé a soñar con él. En mis sueños me mordía el cuello y me apretaba fuerte mientras me hacía suya. Era tanto así que me subía la temperatura. Acepto que lo que más deseaba de él era su parte de hombre. Mientras tanto, mi amiga se descaraba cada vez más en las pláticas que teníamos, y por lo que me contaba, se iba metiendo a un mundo de perversidad que, al parecer, no tenía límites, pero a ella le fascinaba. Me asustó cuando me dijo que estaba dispuesta a recurrir al diablo si era preciso para quedarse para siempre con él sin importar las consecuencias, porque ya no podía vivir sin sus caricias. Su deseo era entregarse todas las noches sin descanso. El siguiente viernes salí para la iglesia. Todavía era temprano, pero como era invierno, ya estaba prácticamente oscuro. Cuando me faltaban 2 cuadras para llegar, me desvié una cuadra porque unos perros muy grandes se estaban peleando en la esquina. Recuerdo que entré a una tienda para comprar una botella de agua. Antes de salir miré a mi amiga Sara vestida muy provocativamente. Le hizo una seña a un auto y este se detuvo. Lo que miré me hizo palidecer. El hombre del carro, el amante de mi amiga, era mi papá. Sara se subió al auto y se besaron con desesperación, como si quisieran tragarse uno al otro, sin importar que la gente los mirara. El impacto que tuve de verlos me impidió salir a enfrentarlos. Lo que sentí segundos después, ni siquiera lo puedo explicar. Se me revolvió el estómago del coraje y del asco que me dio. Aquel que le hacía cosas indebidas y hasta cierto punto sucias a mi amiga, era mi propio padre. Además de eso, me vinieron a la mente todos los insultos y lo mal que se había expresado Sara de mi mamá. La odié tanto que le deseé la muerte.
Todo el camino a la iglesia la maldije, y de mujer de la vida nocturna no la bajé. Era tanto mi coraje que me dolía el pecho cada vez que respiraba. En esa ocasión no entré a la reunión. Me la pasé llorando toda la hora. No podía dejar de recordar todo lo que me contaba Sara, e imaginar que en ese momento mi papá la estaba haciendo suya. Era un coraje y un dolor insoportable. Antes de que salieran todos los amigos me fui para la casa. En ese momento no sabía cómo reaccionar. Hubiera querido tener a Sara frente a mí para agarrarla a golpes y hacerle pagar su traición. Esa noche no dormí, pensando que no me merecía eso. Además me sentía culpable, porque yo había llevado a Sara a la casa. Además, le había contado los problemas de mis papás. Estaba en esos pensamientos cuando escuché que llegó mi papá, después de haberse revolcado con mi amiga. Tuve que hacer un gran esfuerzo para no levantarme y reclamarle en su cara, para que de una vez se enterara mi mamá. Pero por otra parte me detuve por el terror de ver a mi papá como hombre por todos los deseos que Sara había despertado en mí. Eso de verdad que me paralizó y me sentí sucia. Pero ahora, al darme cuenta que era mi papá, no sabía qué hacer. Todo eso era pecado mortal. Me sentí deshecha por dentro. Tuve la intención de salir en ese momento y ajustar cuentas con ella. Pero en lugar de hacer eso, se me metió una terrible idea. En una plática que habíamos tenido, Sara me comentó que muy cerca de su casa vivía una bruja, de esas que hacen maldades mediante la práctica de la brujería. Toda la noche estuve planeando e imaginando cómo le podría hacer para que se pudriera en vida. Era tanto mi coraje que al día siguiente no fui a la prepa. Anduve caminando por aquí y por allá, hasta que me decidí. Busqué la casa de la bruja para hacerle pagar a Sara el daño que nos había hecho a todos, porque seguramente, cuando se supiera su relación con mi papá, mi familia terminaría por destruirse. Con todo mi miedo toqué la puerta de aquella casa misteriosa. Me abrió una mujer bastante alta y con ojeras muy marcadas. Por un momento dudé de lo que estaba a punto de hacer, pero me dejé llevar por el coraje que me estaba consumiendo. Mientras le iba contando mi situación a esa mujer y lo que quería para Sara, la bruja me miraba con desagrado. Me advirtió que la brujería no era un juego y las consecuencias tampoco, porque el que daba el poder para hacer el mal era el diablo. Como dudé por unos segundos, prácticamente me corrió de su casa. Me dijo que lo pensara unos días y si después de eso lo quería hacer le llevara una fotografía de Sara y unos cuantos cabellos, así como un pedazo de tela de alguna de sus prendas. Con eso era suficiente para trabajarla. A partir de ahí, algo se quebró dentro de mí. Nunca jamás volví a ser la misma. Me volví fría, sin sentimientos. Armé todo un plan. No le diría nada a Sara para poder conseguir sus cabellos y llevárselos a la bruja. La verdad no sabía si me podría contener. La primera vez que nos encontramos, hasta yo me sorprendí de mi manera de actuar. Nunca había sido tan hipócrita. La abracé como si nada, a pesar de que la odiaba más que a nadie en el mundo. Yo misma le pedí que me platicara cómo le había ido. La desgraciada traía una sonrisa de oreja a oreja. No sé cómo pude soportar que me contara con lujo de detalles lo que le había hecho mi papá en la cama de un hotel. Mientras hablaba se agarraba el cuerpo y jadeaba como si estuviera reviviendo el momento. Con emoción me dijo que esa noche nunca la olvidaría,
Me mostró las marcas que traía en su cuello y en otras partes. Me dijo que su amante era todo un hombre. Ya que nos despedimos, fue tanto el asco que me provocó su plática que vomité. Más que nunca quería hacerle daño, sin importar las consecuencias. Todo eso me estaba afectando demasiado. Cuando veía a mi papá en casa, no podía dejar de imaginar que estuviera sobre mi amiga. A los 3 días por fin convencí a Sara para que se quedara en mi casa a dormir y así cortarle algunos cabellos para embrujarla. Estuve al pendiente de todo. Así pude darme cuenta de las miradas de lujuria que se lanzaban ella y mi papá, sin importar que mi mamá estuviera presente. Cuando nos fuimos a acostar, me estuvo contando todas las cosas que hacían y a lo que ella estaba dispuesta a hacer con tal de retenerlo. Antes de dormirnos, me confesó que le llamaban la atención otros hombres, pero por el momento era feliz con el que tenía. Supe que Sara iba a terminar mal. Aunque esa noche conseguí los cabellos, y a pesar de que yo ya era otra, algo me detenía para ir con la bruja para hacerle un daño. Lo que no me esperaba sucedió. Un día mi papá y Sara se fueron a vivir juntos sin importarles nada. Obviamente, mi casa se destruyó. A mi mamá le afectó tanto que cayó en cama y casi se vuelve loca. En ese momento la maldad entró en mí. Un deseo incontenible de hacer los pedazos me hizo actuar. En mi desesperación le pedí al diablo que me ayudara. A partir de ese día se escuchaban cosas en la casa. Se sentía una presencia maligna como si el diablo se hubiera establecido ahí. Pero nada de eso me asustaba. Toda mi atención la tenía en cómo desquitar mi coraje. Los busqué por días sin encontrarlos. El saber que por las noches se revolcaban en la cama como animales me estaba pudriendo el alma. Lo peor fue saber que mi papá le mandó pedir el divorcio a mi mamá, y el colmo fue darnos cuenta que intentarían deshacer el matrimonio por la iglesia, seguramente para casarse por todas las leyes. Un día fui a hablar con el padre para platicarle solo parte de la situación. Me dijo que no me preocupara porque el sacramento del matrimonio no se podía cancelar nada más porque sí. Obviamente le oculté la parte de la brujería. No me esperaba que, minutos después de salir de la iglesia, mire a Sara llegar apresurada. Corrí a buscarla para reclamarle su proceder, pero ya no la encontré. La busqué por toda la iglesia. Le pregunté al sacristán por ella, pero no la había visto. Entonces decidí ir a buscarla a la casa parroquial. Pensaba que tal vez había ido a hablar con el padre sobre disolver el matrimonio de mis papás. Con el corazón latiendo al 100 entré. La busqué con la mirada, pero no había nadie. Apenas me iba a retirar cuando escuché voces en la recámara del padre. Recuerdo muy bien su nombre. Se llamaba Jorge. Me asomé por la rendija de la puerta que se encontraba entreabierta. Trataba de agarrarlo mientras que el padre Jorge manoteaba tratando de esquivarla. Sara le decía que le concediera el favor que le pedía. A cambio tendría su cuerpo cuantas veces quisiera. Le aseguraba que ella le gustaba, que no lo podía negar porque ella muchas veces lo había visto como le miraba las piernas. Lo incitaba a tocarla, diciéndole que ya no era una niña y que podía hacer muchas cosas en la intimidad, porque además su amante ya no la satisfacía como ella necesitaba. Le pedía que se comportara como hombre y la poseyera con fuerza. La verdad, yo miraba al padre muy asustado. Forcejearon por algunos segundos, pero Sara demostraba una fuerza inusual
porque el padre no la podía contener. Jadeaba y bufaba de una manera que hacía suponer que tenía el diablo adentro. En el forcejeo tumbaron muchas cosas. Cuando cayeron sobre la cama, me asusté, porque yo nunca había visto una cosa tan pecaminosa como esa. Ella lo empezó a desvestir. Comprendí que se harían cómplices. Con el corazón latiendo al 100, salí de la casa parroquial, porque no me atrevía a ver lo que hacían, pero hasta mis oídos la escuchaba gritar de placer. Mejor, y sin decir nada, me fui a buscar a la bruja. En el camino me puse a pensar en la maldad de Sara, quien apenas tenía unos cuantos días con mi papá, y ya lo estaba engañando, pero supuse que se lo merecía. Ella le haría pagar por sus errores. Cuando llegué con la bruja a pedirle que procediera con el embrujo, era tanto mi coraje que ni siquiera lloraba. Con las cosas que le llevé, hizo un mono. Dijo algunas frases extrañas. Después de clavarle una aguja en lo que serían sus partes íntimas, me pidió que lo escupiera con todo mi coraje y que pidiera en voz alta lo que quería que le pasara a Sara, para que el diablo escuchara hasta el infierno mi petición y me lo concediera. Sin titubear así lo hice. En ese momento sentí su presencia. Me sentí cómplice del diablo. Sabía que estaba echando a perder mi vida. Pero no me importó. Ahora solo faltaba esperar a que comenzara a sufrir y a pagar todo lo que nos había hecho. Me fui para mi casa saboreando la venganza. A Sara ya la había matado en mi corazón, pero sobre todo en mi mente. Deseaba que se pudriera en la vida y después de la muerte también. Nada me alegraría tanto como saber que nunca descansaría en paz. Era tanto mi deseo de venganza que nunca le puse atención a mi mamá, quien se consumía por la depresión. Supe que el diablo era poderoso, porque la última vez que miré a Sara era un despojo de mujer. Prácticamente era una calavera. Había perdido toda su belleza y su juventud. Casi no tenía cabello y caminaba encorvada. Por algunos conocidos me enteré que por una enfermedad de transmisión se le había echado a perder la matriz y estaba llena de llagas. Pero además se estaba consumiendo sin que los médicos encontraran las causas. A pesar de saber eso y de verla como se encontraba en ese momento, no me compadecí de ella. Al contrario, me alegré de su desgracia y me burlé de ella como un día lo había hecho con mi mamá. Cuando cuento esta historia me cuestionan por qué no le hice un daño a mi papá. Al fin de cuentas, él también era culpable y tienen mucha razón. Aquí confieso lo que siempre he ocultado. No lo hice por el deseo insano que tenía para él, porque siempre viví enamorada, deseando su cuerpo. Ya han pasado muchos años de aquello tan doloroso que no supe cómo manejar. De nada me sirvió haberme arrepentido muchas veces de mis arrebatos, de mis deseos de venganza. El daño que provoqué ya no tenía remedio. Sara, mi amiga de muchos años, un día ya no supe de ella. No sé si murió o simplemente desapareció. La verdad no me importó. Mi mamá nunca se recuperó del dolor de la traición. 2 años después murió sin tener mi atención. Mi papá, al ver a Sara enferma, la dejó enseguida y se fue con otra muchacha. Así ha sido desde entonces. Anduvo brincando de cama en cama sin encontrar un hogar estable. A él también le perdí el rastro. Y yo me quedé pervertida. Nunca me casé, porque ningún hombre despertó en mí aquellas sensaciones que sentía cuando escuchaba lo que mi papá le hacía a mi amiga y que yo, aunque me negaba a aceptarlo, siempre lo deseé.
Muchas veces me he preguntado si el culpable de todo en realidad fue el diablo. Primero por entrar en mi amiga, haciéndola presa de su lujuria, pero también entrando en mí, valiéndose de mi coraje, quien convirtiéndome en una diabla, no me tenté el corazón para recurrir a la bruja, en vez de refugiarme en Dios.